Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos continuando con el estudio a través del libro de Romanos. Gracias por conectarnos, gracias por conectarse, gracias por seguir con nosotros. Es para mí un privilegio, en verdad, poder entrar hasta sus hogares o hasta el lugar de su trabajo, a donde quiera que nos miren. Bendiciones. Quiero mandarles saludos a todos y por qué no desearles un feliz año nuevo si es que ya no nos conectamos, ¿verdad? El día de mañana. A Sofía, Jorge, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Me animan a permanecer adelante, a continuar con los estudios, ¿verdad? Bendiciones. Llegamos hoy al capítulo 12 en el libro de Romanos, los deberes cristianos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de actuar. Es posible que nos avientemos todo el capítulo, no hay mucho que explicar, el texto en realidad lo dice todo, ¿verdad? No, déjenme checar bien rapidito. Sí, adelante a continuar con los... El texto el texto dice todo. En realidad, un abrazo para ustedes, hermanos míos. Gracias, Jorge. Bendiciones, saludos hasta Chihuahua, México, ¿verdad? Vamos a orar. Hay una necesidad de oración. Bueno, hay muchas, pero especialmente tengo una en la familia. Bueno, dos. Bueno, tres, no, si no, no acabo. Tantas necesidades que hay. Oremos. Y luego voy a hacer una oración por un familiar en México que está enfermo, estaba en el seguro, en el hospital anoche. Vamos a orar que el Señor tenga misericordia de su vida, amén. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, gracias por la preciosa sangre de Cristo que fue derramada, Señor, para darnos perdón de pecados, para poder tener comunión contigo, bendito Dios. Reconocemos y sabemos y estamos plenamente convencidos de que podemos venir delante de tu presencia, Padre, por la sangre de Cristo que fue derramada, con la cual tú has dado perdón de pecados a todo aquel pecador que se arrepienta y lo reciba. Gracias porque con nada te podemos pagar, no podemos hacer nosotros nada, Señor, ni por muy buenas personas que pudiéramos llegar a ser, Señor, o justas y rectas delante de tus ojos, nada de eso serviría para que tú nos perdones, Padre. Nos has perdonado por aquel amor tan grande que has tenido para la humanidad entera, Señor, que diste a tu Hijo para darnos el perdón de pecados, Señor. Eres maravilloso. Gracias, Señor, por esa gracia, por esa misericordia, por ese perdón, por ese acceso de venir delante de tu presencia. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo una necesidad, el esposo, el marido de mi hermana, en México está un poco delicado de salud y lo tuvieron que llevar al doctor, al seguro, al hospital anoche. Simplemente nos avisó que estaba en el seguro y no pidió oración ni nada, pero está recién ella alcanzada por el Señor, está recién convertida y está en fuego por el Señor. Y creo que el Señor en realidad tiene su corazón. Y quiero orar por él, por su situación, que el Señor le restaure, pero sobre todo que el Evangelio resplandezca en la vida
de mi cuñado, ya que no es salvo, la verdad. Si enfrenta a la muerte en la condición en que se encuentra, lo único que le espera es el día del trono blanco, el día del juicio, y va a ser juzgado según sus obras, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a no de acuerdo a lo que yo digo, o de acuerdo a la religión que yo sigo, o en ninguna manera, pero la palabra es bien clara. Una persona que muere en sus pecados va a ir directamente al día del juicio, y después del día del juicio a la condenación eterna. Por eso es necesario que el Evangelio resplandezca en nuestras vidas aquí, en este tiempo. Y sí, claro que sí, Sofía, aprovechamos por la oración de Guillermo, de que está en Albuquerque también, Nuevo México, que el Señor se glorifique. A Flora también, es tu hermana la que se le murió su esposo. También, bueno, vamos a comenzar con oración, ¿verdad? Démosle gracias a Dios por la preciosa sangre de Cristo, por la cual podemos venir delante del trono del Dios vivo, del único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, presentarnos delante de Él y poner nuestras peticiones. Acuérdense que Dios obra de acuerdo a su perfecta voluntad y no a la de nosotros. Muchas veces nuestras oraciones son contestadas con un no, otras con un sí, otras con un espérate tantito porque no es tiempo, pero de que Dios contesta la oración, la contesta. Muchas de las veces no contesta como queremos, pero que de que contesta, contesta. ¿Me? Sí, también voy a pedirle al Señor por la salud de mi madre. Ya tiene sus añitos y no se ha sentido bien, y cada día los achaques de la vida, los cansancios, su cuerpo ya está cansado, la verdad. Quiero que el Señor me la preserve otro poquito más de tiempo hasta que Él diga, ¿verdad? Padre bendito, gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestra oración es presentada delante de ti, Señor, no porque nosotros somos cristianos o creyentes, o porque nosotros leemos la Biblia, o porque nosotros vamos a la iglesia. Sabemos que nuestra oración está delante de tu presencia porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo y nos has dado el derecho y el privilegio de ser hechos hijos tuyos por medio de la fe en su nombre. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de un perdón, y que ese perdón nos lo has dado por medio de la sangre de Cristo, y en la justicia y en la santidad que es por nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, es que nos presentamos delante de ti, Señor. Lo único que podemos ofrecerte en nuestras manos es las manchas de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramadas en la cruz del Calvario para perdonarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese perdón. Te pido, bendito Dios, que mires la situación, Señor, de Guillermo. Voy a empezar, Señor, por ellos, no poniendo las peticiones de mi familia primero, Señor. Ahí está la recuperación, Señor, de Guillermo Guadarrama ya en Albuquerque, Nuevo México. Padre, sé con él, restáuralo, fortalécelo. Y sobre todo, bendito Dios, que resplandezca el Evangelio de tu Hijo Jesucristo en su vida, Señor. Que tenga la seguridad de la salvación. Porque como personas nos aferramos a la seguridad de la salud, a la seguridad de nuestra vida aquí en este mundo, pero poco procuramos, Señor, la seguridad de la salvación, de ser en realidad salvos de la condenación eterna, a la cual estamos todos destinados en nuestra vida de pecado. Y no venimos, Señor, a reconocer esa verdad y a pedirte perdón. Que Él procure, Señor, conocer y entender tus caminos, que busque de ti, Padre. De la misma manera, Señor, la misma oración es por mi cuñado, Señor Jesús.
que seas con él, bendito Dios. Sé con él, Señor, y que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas. Mi cuñado Jesús, Señor, en muchas ocasiones, muchas veces, las que he ido a visitarlos, cuando se ha echado sus copas, Señor, me ha juzgado como un hipócrita, porque sabe que en el fondo soy un vil ser humano pecador como todos los demás, pero por cuanto no ha resplandecido el Evangelio en su vida, porque no se da cuenta que tu perdón, tu gracia, tu misericordia está basado en lo bueno que eres tú, Señor, y no en lo bueno que somos nosotros. Y el enemigo lo hace mirar, Señor, en realidad, mi humanidad, mi pecado, mi vieja manera de vivir de antes, Señor. Y no permite, Señor, el enemigo que resplandezca el Evangelio en su vida, Padre. Ábrele los ojos, Padre, y muéstrale que la salvación está basada en lo bueno y maravilloso que eres tú, la abundancia de tu misericordia para el ser humano, que dio a su Hijo a morir en un madero para perdonarnos, Padre. Y no en lo bueno, los fieles que somos nosotros para leer tu palabra, para orar, para estar en vigilias, para ir a una iglesia, Padre. Nada de eso sirve sin tu gracia, sin tu misericordia y sobre todo sin la preciosa sangre de Cristo, Señor. Enséñale, Señor, que la salvación es siempre y cuando reconozca la maldad de su vida y te pida perdón. Ese perdón es de Él. Está disponible, Cristo ya murió por ellos, Cristo ya los perdonó, Padre. Te pedimos antes de su salud, antes de su bienestar, te pedimos que la luz del Evangelio se haga una realidad en sus vidas, porque esa es la necesidad primera para ellos, Padre. De la misma manera, Señor, pido oración por mi madre, que le restaure su salud, Señor, lo más que pueda. No te pido, Señor, que la libres de la muerte, porque tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte, Señor. Mientras tú no vengas y estemos aquí en este mundo, tarde o temprano va a venir la muerte, y la muerte viene de acuerdo a tu tiempo, Señor, al tiempo que tú tienes ya definido, al tiempo que ya está en tu conocimiento. No morimos un día antes o un día después, Señor. A modo que tú extiendas tu misericordia en nuestras vidas y nos regales más tiempo de vida del que teníamos que vivir. Pero nuestra partida de este mundo está en tu calendario, Padre. Solamente te pido, Señor, que les des salud, que les des alivio de ese pesar, de esas molestias, de las enfermedades de esta vida, Señor, esta vida humana, esta vida corrompida, que no es nada comparable con la vida que tú nos diseñaste en el principio y la vida que estamos por recibir, Señor. Gracias por la sangre de Cristo que tenemos. Una vida que nos espera, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedades, ni mucho menos más muerte, Padre. Ese es un amén, es una esperanza en la cual podemos regocijarnos, Padre. Que esa verdad se haga una realidad en sus vidas, Padre, y que les des alivio en sus cuerpos, y que les permitas venir al conocimiento del Evangelio de tu Hijo Jesucristo para salvación. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Wow, 15 minutos. Josefa Reyes, bendiciones. Hola, buenos días, pastor. Dios lo bendiga grandemente. Gracias, gracias, Josefa. Bendiciones, gusto de volverte a ver por acá. Saludos y gracias. Bueno, entremos a nuestro estudio. Romanos capítulo 12. Deberes cristianos. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Tremenda declaración, dice que nos ruega por las misericordias de Dios, o sea, nos ruega que consideremos y por las misericordias de Dios que ha tenido para con nosotros, que siendo pecadores Dios entregó a Jesucristo a morir para darnos un perdón de pecado. Entonces Pablo nos ruega que valoremos en realidad ese sacrificio que Dios ha provisto para darnos perdón de pecados, que lo valoremos. Dice, por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios, que valoremos en realidad ese regalo que Dios nos ha dado del perdón de pecados, de la vida eterna, de la sangre que Cristo derramó para darnos un perdón que no merecemos. Acuérdense que ha dejado bien en claro que tanto el pueblo de Israel tuvo que ser tronado, tuvo que ser reprobado, tuvo que ser descalificado, porque no pueden guardar la ley, para que todos quedáramos bajo el mismo juicio de Dios, bajo la misma misericordia de Dios, tanto los judíos como los gentiles, que alcanzamos el favor de Dios gratuitamente al reconocer la maldad de nuestras vidas. La justicia de Cristo es implantada en nuestras vidas. Y como por así decirlo, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, les ruego que valoren el amor de Dios que ha tenido para con ustedes, que los ha perdonado cuando no lo merecíamos, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es lo que en nuestro razonamiento, que es lo que nos corresponde presentar delante de Dios, un culto como el culto de adoración delante de Dios, en gratitud, en alabanza a Dios, en gratitud, verdaderamente dirigir nuestras vidas en santidad, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En realidad, la manera en la que podemos en realidad alabar a Dios es en una manera con un corazón agradecido por las misericordias de Dios, su gracia, su perdón que nos ha regalado, un perdón inmerecido que le costó la sangre de Cristo en el Calvario. No fue gratuita. Es gratuita para nosotros. Nosotros no podemos hacer nada ni pagar nada para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero por precio caro fuimos comprados, por la preciosa sangre de Cristo. No fue por oro o por plata, sino por la preciosa sangre del Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas cuando no lo merecemos. Y digo no lo merecemos, no que no lo merecíamos, porque si digo no lo merecíamos se oye como que ahora sí ya lo merecemos. Pero no lo merecemos en realidad. ¿Acaso Dios tenía que perdonarnos? ¿Nos debía el perdón de nuestros pecados? ¿Nos debía la salvación? Por eso el apóstol Pablo aquí dice que nos ruega, o sea, les ruega por las misericordias de Dios, por el favor de Dios, que valoremos ese sacrificio, el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, y presentemos nuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestra manera de poder alabar a Dios. Podemos tener una voz bien hermosa y cantar alabanzas bien bonito, pero la alabanza en realidad, la alabanza a Dios empieza cuando un pecador se arrepiente y reconoce su maldad y reconoce la falta de perdón en su vida y le clama a Dios por el perdón de sus pecados y le dice: Señor, perdóname, sé propicio conmigo, que he pecado y peco contra ti. Esa es la alabanza en realidad, que es olor grato a Dios,
reconocer la maldad de nuestras vidas, valorar el sacrificio que Cristo hizo por la misericordia de Dios para darnos vida y vida eterna y perdón de pecados por la fe en su nombre. Esa es la alabanza, esa es nuestro culto racional a Dios, nuestra manera de alabar y adorar a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, bueno, vamos a ver eso para no brincárnoslo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No debemos de conformarnos a este mundo. Este mundo cada día nos ofrece cosas más tentadoras, más deseadas, más codiciadas, pero en realidad el final de las cosas, ¿qué valores espirituales nos traen las cosas materiales? Como ha revolucionado la tecnología desde que yo me acuerdo de cuando iba a la secundaria, no puedo echar matemáticas, pero cuando iba a la secundaria ya en mis 14, 15 años, me acuerdo que había rumores ya de que en Japón habían inventado un teléfono que iba a tener una cámara de video y otra persona en otra parte del mundo iba a poder contestar la llamada y se iban a poder estar viendo cara a cara, y para mí era algo como de ciencia ficción. Decía yo, si lo hacen va a ser un aparato tan carísimo que va a ser imposible que la mayoría de las personas lo use. Solamente los multimillonarios lo van a usar. Y aquí ya lo tenemos a la disposición en nuestras manos, y aún los indigentes, los pordioseros, los homeless, como acá les dicen, las personas que viven sin hogar en las calles, traen teléfonos que pueden hacer videollamadas hoy en día. En realidad algo que parecía un sueño, y en realidad las cosas y los deseos de este mundo tienen tanta influencia en nosotros que nos pueden alejar del reino de Dios. En realidad, por eso dice aquí Pablo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Puede haber una transformación en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, por medio de lo que entendemos acerca de la verdad de nuestra vida, nuestro pecado y lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Cuando estamos conscientes en realidad y entendemos con nuestra mente y en nuestro corazón que en realidad nosotros en otro tiempo nos dirigíamos en caminos de maldad, de pecado, haciendo lo que no agrada a Dios, y ahora Dios nos ha dado esta salvación tan grande por medio de Jesucristo. Nuestras vidas son transformadas en realidad. Si concordamos nuestro entendimiento y vemos el futuro, si pudiéramos ver la condenación eterna y nuestro final, al final de nuestros días, en nuestro pecado, en nuestra maldad, no es en realidad motivo suficiente para transformar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, hasta tal grado de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de el Dios en gratitud por aquel que dio su vida por nosotros? Creo que sí.
pero nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, nuestra mente las enfocamos más en quiero una buena casa, quiero un buen negocio, un buen trabajo, yo quiero esto, quiero aquello, y descuidamos las riquezas espirituales. La vida solamente la vivimos una sola vez. La salvación de la misma manera, solamente tenemos la oportunidad solamente tenemos la oportunidad de recibirla una sola vez. No va a haber otra vida que vamos a vivir y no va a haber otra oportunidad de ser salvos. Si no nos arrepentimos el día que estamos con vida, el día de hoy, y pensamos que para allá en nuestra otra vida me voy a arrepentir y seré salvo, entonces estamos mal. Porque solamente vivimos una sola vez y este es el tiempo que tenemos para ser salvos. Sé que hay muchas personas religiosas, sé que hay muchas personas que no son malas personas en realidad. Son buenas personas, hacen en muchas ocasiones lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Y hay personas que confían de que ellos son salvos por esas cosas que, que hacen. Piensan que ellos son salvos porque no son tan malas personas. En realidad, si no reconoce uno la maldad de nuestras vidas, si no le hacemos caso a nuestra conciencia, porque todos sabemos lo que es bueno y mucho más también, todos sabemos lo que es malo. Y si reconocemos, si con el entendimiento reconocemos y aceptamos en realidad todo lo malo que hacemos y le pedimos perdón a Dios y descansamos en la esencia del Evangelio para salvación, para esperanza de vida eterna, podemos en realidad esperar en Dios. Porque si hay personas que son buenas personas, no me cabe duda, pero no aceptan en realidad que ellos deben de ser salvos y no hay otra manera que vayan a ser salvos si no reconocen la maldad de sus vidas y se arrepienten y le piden perdón a Dios. Esa es la única manera por la cual podemos ser salvos. Entonces dice aquí que debemos de ser transformados por el entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cómo podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? La buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que Dios no quiere que ningún pecador perezca, que ningún ser humano se pierda por el pecado de su vida. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que todo ser humano reciba el perdón de sus pecados, que por medio de su razonamiento, su entendimiento, reconozca la maldad de su vida y sea transformado y ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un acto de alabanza, un culto racional a Dios. Sí, esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios para el ser humano. Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La cordura es con entendimiento, considerando las cosas, los efectos que va a tener nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestra manera
de vivir. La cordura es que analizamos la dirección que van a tomar nuestras decisiones. ¿Sí? Dice que por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, no podemos caer en altivez, no podemos sentirnos mucho mejor que otros, ya que en nuestro entendimiento, sabiendo que somos pecadores y que hemos recibido un perdón que no merecíamos, sí, eso nos hace a no caer en un concepto más alto de quienes en realidad somos, mirando nuestra vida ante los ojos de Dios, no ante los ojos de otras personas. Porque creo que ahí está el problema con las personas que son justas, que no son malas personas, en realidad hablando humanamente, porque ante los ojos de Dios no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Porque las personas que son justas, que hacen lo bueno, que ayudan en las diferentes situaciones cuando se les presta la oportunidad, en el fondo de su corazón, su conciencia les da testimonio de las cosas que son malas, que no agradan a Dios. Que las ignoren por su justa y buena manera de conducirse en este mundo como personas, como seres humanos, no le da en realidad puntos a beneficio de que van a ser salvos o de que van a tener el perdón de Dios para sus vidas. Mientras no reconozcan el pecado de sus vidas, los deseos de codicia, las injusticias que a veces cometemos, las mentiras que a veces decimos, si no reconocen esas cosas, en realidad van a ser muy buenas personas en el lago de fuego. No va a haber más. Sí, van a ser muy buenas personas en el día de juicio y van a ser juzgados según sus obras. La conciencia misma da testimonio en uno de la maldad de nosotros. Por eso dice aquí que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con entendimiento, reconociendo y recapacitando, mirando en realidad nuestra vida tal y como es, como Dios la mira, ¿sí? Y esa manera de pensar es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios te ha dado una medida de fe hasta tal grado que entiendes en realidad el final del hombre, el día del juicio, y lo crees porque Dios te ha permitido comprender y entender que Dios ha establecido un día donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, y van a ser juzgados todos los hombres según sus obras. Si Dios te ha dado una medida de fe hasta tal grado, debes de pensar con cordura y no tener alto concepto de tu persona o de nuestra persona como si nosotros fuéramos algo tan codiciable por Dios, que Dios nos necesita en su reino, que Dios nos necesita en la vida eterna porque somos una excelencia, somos algo especial. Estamos mal. Sí. Y eso es conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mucho que explicar en este pasaje. Creo que hasta ahí vamos a llegar con el estudio y vamos a verlo, vamos a reflexionarlo, vamos a mirarlo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, bueno, vamos a desmenuzar el primero, el 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está hablando de los miembros porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es una realidad eso. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Debemos de considerar la variedad de dones, debemos de considerar la variedad que hay en los ministerios, siempre y cuando se mantengan por así decirlo, en lo centrado de la palabra. Son aceptas diferentes maneras de ministrar al Señor, de servirle al Señor, de ejercer un ministerio mientras sea cristocéntrico y bíblico. Es acepto. Hay, de la misma manera que hay muchos gustos, muchas personas, somos diferentes, no somos iguales. Y mirándolo como en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hay personas que tienen un llamado específico para una cosa, otros para otra. Yo conozco la hermana Elena, tía Elena misionera, con la que he ido al comedor a Ensenada. Ella, en realidad, su ministerio es el de servir. Y esa mujer, verdad buena, ¿cómo sirve al Señor? Hay una necesidad, si alguien no tiene cómo ir a tal lado, ella se presta, ella va, aunque no tenga a veces gasolina en su carro. Y si hay una necesidad, si algún hermano ahí que su carro se le descompuso o algo y necesita ir a algún lugar, ella va sin importarle si le van a dar para la gasolina o no, si tenga o no. En realidad esa mujer, su ministerio es el de servir. Hermana Elena, si me estás mirando, es hermoso el ministerio que tiene usted de servir, porque en realidad usted de qué sirve, todo lo que hace por su amiga Dora cuando falleció su esposo, y no solamente eso, lo que hace por las hermanitas en la iglesia, por aquellos niños en Ensenada. En realidad yo no sé cómo se avienta a hacer cosas cuando no tiene a veces ni un quinto en la bolsa, y cuando no espera usted que le paguen o que le den o que le digan, no, pues te doy $20 si me llevas aquí. No, aunque no haya mención de ayuda económica, usted se presta a servir aunque le paguen mal. En realidad ese es su ministerio, mi hermana, mi hermano. Ese es su ministerio, hermanita, el de servir. Hay otros que son aquí están adelante los otros ministerios, pero no podemos en realidad tener o pensar que todas las personas deben de ser como nosotros, como yo.
todos los predicadores, a mí me han dicho que yo no predico porque no predico a gritos. Por eso dicen que lo mío no es predicación. Es enseñanza, pero es predicación. La predicación es exponer la palabra de Dios, explicarla. ¿Sí? Pero por cuanto no soy gritón o no digo aleluya y esto y aquello, a mí sí puedo. Si eso les emociona y vamos a tener más gente siguiéndonos, lo haría, pero eso no es lo mío. Yo no predico de esa manera. Creo que la palabra de Dios se debe de tomar seria la cosa. No es un show exótico religioso. La palabra de Dios es santa, que convierte el corazón, transforma el alma, vuelve al pecador a la vida eterna, vuelve el pecador al reino de Dios. Sí. Deposita la misericordia de Dios en el pecador. La palabra de Dios tiene poder para hacer eso. En cambio, los gritos de un predicador original los emociona. Yo puedo aquí emocionarme y emocionar a todos los que me oyen, pero ya al rato se les pasa la emoción. ¿Y qué sembró el Señor? Pura emoción. La palabra de Dios, ¿qué sembró en el corazón? ¿Trajo la convicción? No, porque estaba ahogada con tanta emoción que les generó en su corazón, en su vida, digo, ¿no? Pero todos tienen un papel importante en el ministerio, en el servicio de Dios. En otra ocasión dice Pablo que el que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. De manera que coma o no coma, para el Señor come, ya que todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo para Él. Sí. Entonces dice aquí, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sí? Tiene uno que entender un poquito en este pasaje esta palabra profecía. La voy a tener que ver para mañana, de ahí vamos a quedarnos. Bueno, voy a terminar hasta el versículo 8, porque si no se va a quedar a medias ese contexto. Pero esa palabra profecía tiene una aplicación un poquito diferente. No se trata aquí de profecía como los que han profetizado la venida de Cristo. Ahora en la pandemia, cuánta cosa no se dijo, cuántos profetas entre comillas salieron. Tiene uno que tener cuidado. Sí, tiene uno que tener cuidado. ¿A qué se refiere la escritura aquí? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es bien importante que el que hace misericordia lo haga con alegría, no sintiendo que es una carga. Ay, tengo que darle una moneda al que me está pidiendo ahí en la calle porque tengo que hacerlo, porque tengo que ser misericordioso. No. Debe de ser con alegría, algo que mira la necesidad y ten.
¿verdad? Dios te bendiga, irá, ten para que te ayudes, ve y cómprate algo para comer, pero de corazón, así con alegría. Pero si lo hace uno, ay, tengo que darle porque soy hijo de Dios, porque yo voy a la iglesia, tengo que darle aunque sea algo, porque dice Jesucristo, me vistes con hambre y me diste de comer, y si no le doy de comer, el Señor me va a decir, ¿por qué no me diste de comer si ahí estaba? Y tengo que darle, pues, y le das, le haces misericordia, pero sin alegría, lo haces porque es una obligación, no es por algo que de corazón lo haces, está mal. Sí, está tremendo ese asunto. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Vamos a ver bien ese de que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No sé, creo que me siento obligado de observar esa parte, esa palabra profecía. No habla de que declares cosas que van a venir, que Cristo va a venir ahora en el 2023, en mayo, es más, en el día 10 de mayo, en el Día de la Madre. No, no, no. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Para eso debes de estar bien convencido de cómo trabaja Dios. Debes de saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para poder en realidad usar este don de profecía dentro de la voluntad de Dios en la medida de fe, sabiendo y conociendo, entendiendo cómo trabaja Dios, cómo son verdad, la bondad de Dios para con el ser humano. Entonces sí puedes usar el de profecía conforme a la medida de fe que el Señor nos da, no conforme a la medida de lo que tú creas de ti mismo. Acuérdense que todo va dentro de su contexto, que no debemos de tener mayor concepto, un concepto alto de nosotros mismos del que debemos tener. Y creo que si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, teniendo en consideración que no debemos de tener un concepto más alto ¿verdad? De nosotros mismos. ¿Sí? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo del que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, no teniendo alto concepto de nosotros mismos, como si nosotros recibiéramos revelación divina y todo lo que pronunciemos es profecía y van a venir a ser, porque Satanás nos puede engañar y seducir a proferir cosas que no son verdad, que no van a suceder, que Dios no ha dicho. ¿En cuántas iglesias pentecostés que yo he mirado? Y hay personas, había una iglesia específica, eran americanos, y al final del servicio había a veces un hermano ahí que ya al cerrar el servicio, de repente por allá hablaba lenguas, y después de las lenguas decía, así dice el Señor, y daba palabra supuestamente profética, cuando las lenguas, la misma Biblia dice que las lenguas no son profecías. En ningún momento en las escrituras testifica que las lenguas son profecías. Pero por cuanto estas personas llegan a sentirse tan espirituales, tan
especiales con sus dones y comienzan y hacen esas cosas y salen con lenguas y después las interpretan como profecías. Las lenguas no son profecía, de acuerdo a lo que está escrito. Las lenguas no son profecías. Por medio de las lenguas dice que hablaban las maravillas de Dios. Sí. No podemos caer en el error. Creo que ya no tengo que buscar mañana cómo aplicar esa palabra. Creo que ya el Señor me la acomodó y creo que es del Señor. Gracias, Padre, porque es así. No puedes tú declararte profeta y andar declarando cosas y diciéndole a la gente: oh, vienen tiempos buenos para tu vida, prepárate, prepárate, y que, ay, Padre mío. Y les suben las emociones y nada más, ¿por qué? Porque tienen un alto concepto de sí mismos y se creen de veras unos profetas enviados por Dios para declarar cosas futuras que están basadas en lo que ellos ven en la necesidad y en los deseos de la gente ahí enfrente, o del pastor o del ministerio, de los hermanos. Tengamos cuidado porque Satanás es bien astuto y nos seduce y nos engaña. Y pensamos que es un ángel, que es una revelación del Espíritu Santo, cuando no es otra cosa de que un susurro en el oído que Satanás les está diciendo ahí, y no vienen a pasar las cosas. Y no suceden. ¿Por qué? Porque no es profecía en realidad. Úsese conforme a la medida de fe, no teniendo alto concepto de uno mismo, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todo tiene su límite. Bueno, aquí nos vamos a quedar en el versículo 8 para mañana. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Padre. Pensé que iba a pasar más rápido a través de este capítulo. Pensé que lo íbamos a poder cubrir en este estudio, Padre, pero ya pasó el tiempo, ya se hizo tarde el estudio, Padre. Quédate, Señor, con tu pueblo, háblanos, sigue ministrando tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que siémbrala, Señor, que tu Espíritu Santo la haga que lleve fruto en nuestras vidas. Que la pongamos, Señor, en práctica. Ayúdanos a ser, Señor, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Tu palabra nos ha exhortado a que usemos de nuestro intelecto, consideremos, Señor, el juicio venidero, la condenación eterna, la salvación que tú nos has dado, Señor, de esa condenación eterna, que no nos sientamos superiores a otros, Padre, sino al contrario, que nos humillemos, que reconozcamos, Señor, con el entendimiento esa misericordia y ese regalo tan precioso que nos has dado tú, del perdón de nuestros pecados, de tu gracia, de tu misericordia, de la vida eterna, no basado en lo bueno que somos nosotros, sino en lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos. Si tenemos algún concepto entre nosotros, Señor, de sentirnos súper espirituales y sentirnos más especiales que otras personas, que el incrédulo, que el pecador, que aquel que no viene a Cristo, Padre, que tu Espíritu Santo nos reprenda en ese momento, que nos ponga en nuestra posición donde debemos de estar. No permitas que la altivez espiritual haga nido en nuestros corazones, porque sí, Señor, esos falsos profetas que salen ahí esos falsos profetas que salen ahí por donde quiera, Señor,
que declaran palabras que la gente quiere escuchar, palabras que les da esperanzas huecas, vacías, que no son profecías, Padre. Son emociones que la persona esa declara, cosas que las otras personas quieren oír. Ayúdanos. Ayúdanos a comprender y entender tu voluntad perfecta para nuestras vidas y considerar, Señor, la maldad de nuestras vidas, nuestras debilidades, para que en realidad tu fortaleza, lo fuerte de ti se manifieste en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir y de conducirnos. Y también, si tú das profecía, que sea dentro de tu voluntad, dentro de lo que tú tienes predestinado, Padre. No de lo que yo creo, no de lo que yo quiero, no de lo que quiere oír el hermano, la hermana, el ministro, el ministro del ministerio, sino en realidad, Señor, lo que tú quieras dar a conocer y revelar, Padre. Guárdanos, ayúdanos, porque Satanás es tan astuto, Señor, como se mueve en el rango espiritual, como Satanás trabaja en el mundo espiritual. A veces pensamos que viene del Espíritu Santo y no es otra cosa más que un susurro satánico ahí convenciéndonos y declarando cosas. Quizás no para que nosotros nos pierdamos, pero para que el incrédulo no venga jamás a Cristo. Para decir, no, yo no voy ahí declaran esto y ni siquiera pasa. Que iba a venir Jesucristo, que ahora después de la pandemia, que ya venía el final del mundo, que ya se iban a acabar todas las cosas, que ya no iba a haber más alimentos, que ya no iba a haber nada que comer, y le metían temor a la gente y profetizaban tanta cosa, supuestamente profetizaban en las iglesias tanta cosa que venía. ¿Y dónde están? Tú mismo das testimonio en tu palabra que si alguno que se levantara y dijera que era profeta tuyo y declarara unas cosas y no vinieran a hacer, no acontecieran como él dijo, el tal profeta es falso. Lo íbamos a considerar como falsos profetas. Y cómo abundan esos falsos profetas. Ayúdanos, guárdanos, Señor, de no caer y ser seducidos a ser uno de ellos, Padre. Guárdanos. Guárdanos, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Espero en Dios que voy a tratar de ajustar los estudios un poquito más cortos para que no se les haga pesado a mucha gente. Voy a tratar de quedar entre los 35 o 40 minutos, a lo más 45, pero no, voy a tratar de tenerlos entre 30 minutos, aunque a veces se dan cosas que hay que ministrar, salen preguntas, salen inquietudes, salen oraciones. Cuando salgan esas cosas voy a concluir con el estudio. Vamos a seguir conectados para ministrar las necesidades que haya, pero cuando suba el video que grabo lo voy a subir cortado hasta donde termine el estudio. Y si es de edificación para otras personas, lo que comparta, la administración, la oración o el testimonio, lo que haya después del mensaje, lo voy a compartir, lo voy a subir separado, pero la transmisión no la voy a poder cortar por eso, pero creo que sí tengo que trabajar en eso. Miren, ahorita ya llegamos a la hora. No pensaba llegar a la hora, pero la oración, las necesidades que había y eso, y el pasaje está muy rico en realidad, muy rico, mucha riqueza espiritual que tiene el pasaje. Que Dios les bendiga ricamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas
Les amo en el amor de Cristo. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza, su servidor Inocencio Ortiz. ¿Verdad? Saludos, buenas tardes España, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y estamos al umbral de llegarle a los 90,000 suscriptores. Gracias hermanos, gracias a todas las personas que se suscriben al canal. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo y compartan los videos si les son de edificación. Yo no busco, en realidad, sé que no soy un predicador, se puede decir, muy agradable, que la gente, wow, se deleita con mi manera de compartir y de enseñar y de predicar, ¿no? Como les he dicho, muchos dicen que, había hermanos que dicen, pues, que yo no soy predicador porque no grito, no me emociono, no digo así, ustedes saben. Quizás cuando tenía mi primer amor lo hubiera hecho. No puedo, no es lo mío. Creo que la palabra de Dios es seria y no debo de andar manipulando emociones, sino dejar que la palabra de Dios se penetre hasta el corazón de nuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas para Dios, ¿sí? Que vivamos unas vidas que agradan a Dios. Para mí, quiero que tengan más segura la salvación en sus vidas, que estén ciertísimamente certeros de que Dios les ha dado el perdón de pecados. Y para hablar el evangelio en realidad se necesita seriedad, se necesita hacerlo serio, cabal, porque esto no es un juego. Si yo estuviera dando un discurso aquí de gobierno y estuviera riéndome, estuviera bromeando y tomando la cosa así, no, está suave, bien chévere, bien chido, ¿no? Ya se me está saliendo lo cuernavaqueño. No fuera un mensaje de plano con seriedad. Y creo que es de la manera que Dios me ha llamado a compartir. Y tiene que ser serio, el evangelio es serio, la condenación eterna es serio. El asunto del hombre en su pecado es serio y es grave. Si no se arrepiente, terminará en el lago de fuego, y esa es una realidad, no es una religión. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Amén.